Muy bien. Continuamos entonces con nuestro curso de Introducción a la Teoría de Números. En esta ocasión lo que vamos a hacer es seguir profundizando en el estudio del máximo común divisor y particularmente lo que vamos a ver es estudiar algunas propiedades interesantes sobre este tipo de operador. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar propiedades del máximo común divisor. ¿Mm? Ya hemos visto, ¿verdad? Básicamente cómo funciona el máximo común divisor. ¿Verdad? Hemos visto el máximo común divisor con dos números. Hemos visto cómo se calcula, básicamente por medio del algoritmo de Euclides. Y hemos estudiado algunas cosas interesantes relacionadas con la identidad de Besut. Identidad de Besut, ¿verdad? Que tiene que ver con el hecho de que podemos escribir o traducir el máximo común divisor de dos números por medio de una combinación lineal de números enteros, ¿verdad? Que es algo bastante interesante. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es estudiar algunas propiedades interesantes que nos van a permitir efectuar algunos cálculos de manera más rápida y también de establecer algunas cosas que son bastante importantes al momento de trabajar con este tipo de operador. ¿Ok? Así que partamos con la primera operación, ¿ok? Con la primera propiedad. Vamos entonces aquí con la proposición 19. ¿Mm? Dice acá, sean A y B números enteros no ambos nulos. ¿Mm? Entonces se verifica lo siguiente. Calcular el máximo común divisor entre A y B es exactamente lo mismo que calcular el máximo común divisor entre menos A y B, y eso es exactamente lo mismo que calcular el máximo común divisor entre A y menos B, y es lo mismo que calcular el máximo común divisor entre menos A y menos B. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo de alguna manera esta proposición? Nos está diciendo que nosotros podemos jugar con los signos como queramos. Finalmente, cuando se calcula el máximo común divisor, da lo mismo el signo del número. ¿Ok? Pueden ser positivos, pueden ser negativos, puede ser uno positivo y el otro negativo. Da exactamente lo mismo. Esta propiedad nos dice que podemos alternar, cambiar los signos como se nos dé la gana. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el máximo común divisor entre menos 80 y 240, bueno, esto es lo mismo que calcular el máximo común divisor de 80 y 240. O sea, podemos de alguna manera llevarlo todo a positivo porque calcularlo con el negativo o con el positivo va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Generalmente uno siempre trabaja con los números positivos, entonces esta propiedad es la que nos permite cambiar los signos y dejar todo positivo finalmente. Pero también podríamos dejar los dos negativos o alguno negativo y el otro positivo, de repente nos conviene. ¿M? Pero en este caso, generalmente lo que uno hace es dejar todo positivo. Bueno, vamos a demostrar esta propiedad que es bastante interesante. Eso también es bastante interesante porque nos indica de alguna manera que el máximo común divisor de dos números siempre va a ser positivo. ¿M? Y esa es una característica bastante interesante. También se puede demostrar, y la verdad es que es bastante sencillo, porque nosotros sabemos que el uno divide a todos los números. Por lo tanto, si yo quiero calcular el máximo común divisor entre A y B, yo sé que el uno divide al A y sé que el uno divide al B. Por lo tanto, el uno es un divisor común, es divisor común. Y el máximo común divisor es el divisor común más grande. Por lo tanto, si el uno fuese el divisor común más grande, entonces el máximo común divisor sería positivo. Y si no fuese, si hubiese otro común divisor más grande, tiene que ser más grande que el uno. Y por lo tanto, si es más grande que el uno tiene que ser mayor que uno, o sea, positivo también, ¿se fijan? Por lo tanto, como el uno es el divisor común de todos, nos permite de alguna manera establecer el hecho de que el máximo común divisor siempre es positivo. ¿M? Así que siempre, siempre este número va a cumplir la propiedad de no negatividad. Bien, vamos a probar esto que es lo que nos interesa, ¿ok? Entonces vamos a ir haciéndolo por partes. Primero vamos a probar esta igualdad acá. ¿Sí? Estos de acá. Vamos a probar que estos dos son iguales. Y de ahí vamos a ir viendo cómo jugamos con los otros. Bien, entonces vamos a probarlo de la siguiente manera. Supongamos que D, voy a poner así, D1 es el máximo común divisor entre A y B. ¿Ok? Y supongamos que D2 es el máximo común divisor entre menos A y B. ¿Se fijan? Le puse nombre a S y le puse nombre a S. Vamos a demostrar que son iguales. Bueno.
recordemos algunas propiedades. Si D1 es el máximo común divisor entre A y B, significa primero que es un divisor común, es decir, el D1 divide al A y el D1 divide al B. Y la segunda propiedad es que es el más grande, es decir, si C divide A y C divide a B, es decir, si yo tengo otro divisor común, entonces ese C tiene que ser más pequeño que el máximo común divisor, porque el máximo común divisor es el máximo, es el más grande. ¿Mm? Bueno, esas mismas propiedades se cumplen ahora también para el D2, ¿verdad? D2 tiene que dividir a menos A y D2 tiene que dividir a B. Y la misma propiedad también, si hay un divisor de menos A y B, entonces ese divisor tiene que ser más pequeño que D2. ¿Ok? Esto es simplemente la definición que nosotros tenemos para el máximo común divisor. Bueno, fíjate que demostrar que son iguales es muy sencillo. ¿Por qué? Porque fíjense, yo sé que el D1 divide al A, pero si D1 divide a A, también tiene que dividir a menos A, ¿verdad? Eso es bastante sencillo de probar. ¿Por qué? Porque si D1 divide a A, significa que A se puede escribir como D1 por un número, por K, por ejemplo. Pero estamos de acuerdo que aquí esto es lo mismo que tener D1. Bueno, de hecho aquí yo puedo multiplicar por menos uno, ¿cierto? Yo aquí puedo multiplicar por menos uno y me queda menos A es igual a D1 por menos K. Entonces, fíjate, en este caso, el D1 divide al menos A porque existe un entero, que es el menos K, tal que al multiplicarlo por D1 me da menos A. Entonces, D1 divide a menos A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo sé que D1 divide a menos A y sé también de esta propiedad de acá que D1 divide a B. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Ah, fíjate, la segunda condición de D2 dice que si yo tengo un número que divida menos A y que divide a B, entonces ese número es más pequeño que D2. Como D1 divide menos A y divide a B, se tiene que cumplir eso. Es decir, D1 tiene que ser menor o igual que D2. Entonces concluimos esta desigualdad. ¿Ok? Ya, esa desigualdad es importante, así que la vamos a dejar guardada. Voy a borrar acá y ahora vamos a ver la segunda desigualdad que nos va a interesar. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero como al revés. Fíjate. De partida, yo sé que D2 divide a menos A. D2 divide a menos A. Bueno, si divide a menos A, D2 también divide a A. Eso otra vez es fácil de probar. ¿Por qué? Porque si D2 divide a menos A, significa que menos A es D2 por algún entero. Si ahora yo multiplico por menos uno, me queda que A es D2 por menos K. Entonces, claro, el A es D2 por algún entero, por lo tanto, D2 divide A. Bien, entonces D2 divide A. Y también se cumple que D2 divide a B. Bueno, las condiciones de D1 me dicen que si yo tengo un número que divide A y divide a B, ese número tiene que ser menor o igual que D1. Como D2 divide A y divide a B, tiene que ser menor o igual que D1. Entonces aquí yo pongo que D2 es menor o igual que D1. Y fíjense lo que tenemos acá. D1 es menor o igual que D2 y D2 es menor o igual que D1. Entonces la única opción que le queda es que D1 tiene que ser igual a D2, ¿verdad? Porque yo tengo la siguiente desigualdad. Tengo que D1 es menor o igual que D2 y D2 es menor o igual que D1. A ver, ¿qué número hay entre el D1 y el D1? No hay nadie. El único que hay entre el D1 y el D1 es el mismo D1. Entonces D2 tiene que ser igual a D1. ¿Se fijan? Entonces ahí demostramos que D1 es igual a D2. Ahora, ¿quién era D1? D1 era el máximo común divisor entre A y B. El máximo común divisor entre A y B. Y esto es igual a D2. ¿Y quién era D2? El máximo común divisor entre menos A y B. Entonces ahí demostramos que el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre menos A y B. ¿Ok? Entonces ya tenemos demostrada esa parte. ¿Sí? Esta parte de la proposición está demostrada. Obviamente tenemos que continuar para ver los otros casos, pero aquí ya tenemos esa parte. Bien, vamos a borrar. Bueno, de hecho aquí voy a dejar el D1 porque lo voy a volver a usar. ¿Ok? Voy a borrar todo esto que está acá y vamos a hacer la prueba ahora con el siguiente. ¿Mm? La verdad es que la demostración es bastante análoga, se parece mucho, así que es mucho más sencilla. Ahora voy a demostrar que el D1 es igual a D3. Este máximo común divisor le voy a poner D3. ¿Ok? Entonces voy a definir aquí D3
como el máximo común divisor entre A y menos B. Y voy a demostrar que estos dos son iguales. Entonces, si son iguales, vamos a tener el tercero. Y la prueba es completamente análoga. Si D3 es el máximo común divisor entre A y menos B, entonces D3 divide A y D3 divide a menos B. Y si hay algún divisor de A y de menos B, entonces tiene que ser más pequeño que D3, menor o igual que D3. Bueno, hacemos exactamente el mismo juego. Fíjate, D1 divide a A y D1 divide a B. Ya, sabemos que D1 divide a A y que D1 divide a B. Bueno, si D1 divide a B, entonces D1 también divide a menos B. ¿Sí? Ya la demostración es bastante sencilla, así que no la voy a hacer. Bueno, fíjate entonces lo que ocurre acá. Si yo tengo un número que divide A y divide a menos B, tiene que ser menor o igual que D3. Como D1 divide A y a menos B, entonces se tiene que cumplir que D1 es menor o igual que D3. ¿Se fijan? Y ya tenemos eso. Bueno, ahora vamos a demostrar la que nos falta. Voy a borrar acá. Voy a dejar ese ahí. Ahora fíjate qué ocurre acá. Voy a borrar eso. Ahí sí. Fíjate, yo sé que D3 divide a A y sé que D3 divide a menos B. Ya, D3 divide a A y D3 divide a menos B. Bueno, si D3 divide a menos B, también tiene que dividir a B. ¿Ok? Insisto, esta prueba es muy sencilla. O sea, es igual que las que ya habíamos hecho antes, así que no la voy a hacer. ¿Ok? Entonces, D1 divide A y o sea, D3 divide A y D3 divide a B. Bueno, veamos ahora la definición de D1. Dice que si yo tengo un número que divide A y a B, es menor o igual que D1. Como D3 divide A y a B, D3 tiene que ser menor o igual a D1. Y aquí sacamos lo mismo. Fíjate, D1 es menor o igual a D3 y D3 es menor o igual a D1, por lo tanto D1 es igual a D3. Es decir, el máximo común divisor entre A y B tiene que ser igual a D3. ¿Y quién era D3? El máximo común divisor entre A y menos B. Entonces ahí agregamos el tercero. ¿Se fijan? Ahí agregamos el tercero. ¿Mm? ¿Qué nos faltaría demostrar? Nos faltaría demostrar que el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre menos A y menos B. ¿Ok? Esa demostración la voy a dejar para ustedes. ¿Ok? Esta de aquí la voy a dejar como tarea. ¿Ok? Esa es una tarea. ¿Ok? Para que ustedes intenten probarla. La demostración es completamente análoga. ¿Ok? A ese máximo común divisor pónganle de 4, por ejemplo. Hagan la definición aquí y vayan jugando. Entonces van a llegar en algún momento a que D1 es menor o igual a D4 y que D4 es menor o igual a D1. Entonces de ahí sacan la igualdad y agregan el que falta, que es el máximo común divisor entre menos A y menos B. ¿Ok? La demostración es completamente análoga. ¿Ok? Así que es prácticamente análoga. Bien, con eso entonces se finaliza esta demostración. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? Con esta propiedad en mano, podemos empezar a jugar con los signos dentro del máximo común divisor. ¿Ya? Es una propiedad súper útil porque finalmente uno siempre como que trabaja con el máximo común divisor de números positivos. Si uno trabaja con el máximo común divisor de números negativos, también los podemos transformar a positivos con esta propiedad. Así que siempre vamos a estar trabajando con el máximo común divisor de positivos. ¿Ok? A no ser de que en algún caso se necesite un negativo, pero esta propiedad me permite cambiar los signos como yo quiera, así que no hay ningún problema con eso. Bien, vamos con la siguiente propiedad. Esta ya es una propiedad un poquito más interesante. Bueno, la anterior es bastante interesante, la verdad. Siguiente proposición. Dice acá, sean A y B enteros, no ambos nulos. Entonces, lo primero que dice aquí es que si A divide a B, entonces el máximo común divisor entre A y B es igual al valor absoluto de A. ¿Ok? Es decir, si yo estoy calculando el máximo común divisor de dos números y hay uno que divide al otro, entonces el máximo común divisor va a ser el valor absoluto de ese que divide. ¿Se fijan? Eso es lo que me está diciendo esa propiedad. Por ejemplo, si yo quiero calcular el máximo común divisor entre 2 y 20, yo me doy cuenta que el 2 divide al 20. Claro, porque 20 es 2 por 10. Por lo tanto, el máximo común divisor es el valor absoluto de 2, que sería el mismo 2. ¿Se fijan? O sea, cuando hay uno que divide al otro, el máximo común divisor es ese que divide. O sea, es así de sencillo. No sé, si ahora yo tengo el máximo común divisor entre, no sé, voy a poner otro número, entre 9 y 99,
yo me doy cuenta que el 9 divide al 99, porque el 99 es 9 por 11. Por lo tanto, este va a ser el valor absoluto de 9, que es 9. ¿Se fijan? Entonces, cuando hay uno que divide el otro, calcular el máximo común divisor es bien fácil porque es el valor absoluto del que divide simplemente. Bien, vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración. Ya, vamos a hacer la demostración. La verdad es que es bastante sencilla. ¿Mm? Bien, supongamos que D es el máximo común divisor entre A y B. ¿Ok? Bueno, si D es el máximo común divisor entre A y B, nosotros, ¿verdad? Sabemos por definición que se cumple, bueno, la definición de máximo común divisor, ¿no? El D tiene que dividir al A y el D tiene que dividir el B, y además, si C divide A y C divide a B, entonces C tiene que ser menor o igual que D, ¿verdad? Esa es la definición formal que nosotros conocemos. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo sé que A divide A, ¿verdad? Yo sé que A divide A. Y la hipótesis me indica que A divide a B, ¿verdad? Por lo tanto, si A divide A y A divide a B, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que A tiene que ser menor o igual que D, ¿o no? ¿Verdad? Por esta propiedad de acá. Si hay un número que divide a A y a B, es menor o igual que D. Entonces, como el A divide al A y el A divide al B, el A tiene que ser menor o igual que D. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Mm? Eso se tiene que cumplir sí o sí. Bien, ¿qué ocurre ahora en el sentido contrario, por decirlo? ¿Ya? Porque ya tenemos esta implicación, ¿verdad? O sea, ya tenemos esta desigualdad. Nos faltaría la otra, que D sea menor o igual que A para completar. Bueno, fíjate acá. Esto es bien sencillo. Yo sé que D divide A, ¿verdad? Esa es una de las condiciones. Si D es máximo común divisor entre A y B, D tiene que dividir A. Pero nosotros probamos que si D divide A, entonces este de aquí es más pequeño en valor absoluto que el segundo. Es decir, si D divide A, entonces el valor absoluto de D tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de A. Bueno, ahí el valor absoluto de D es D simplemente porque ese es positivo. Entonces me queda esta expresión. D es menor o igual que el valor absoluto de A. ¿Te fijas? Bueno, aquí si A es menor o igual que D, entonces también se va a cumplir, digamos, bueno, aquí por las propias propiedades se va a cumplir que el valor absoluto de A es menor o igual que D. ¿Por qué? Porque yo sé que el valor absoluto de A divide a A, y si A divide a B, también menos A divide a B. Entonces, en general, menos A divide a B. ¿Te fijas? Entonces ahí se cumple, podemos agregarle el valor absoluto a esto sin problema. Entonces, como el valor absoluto de A es menor o igual que D y D es menor o igual que el valor absoluto, D tiene que ser igual al valor absoluto de A. ¿Y quién era D? El máximo común divisor entre A y B. Por lo tanto, el máximo común divisor entre A y B es igual al valor absoluto de A. ¿Ok? Entonces, siempre que uno de los dos divida al otro, el máximo común divisor va a ser ese que divide. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? O sea, si yo quiero calcular el máximo común divisor entre -8 y 2, yo sé que el 2 divide al -8. Por lo tanto, máximo común divisor es el valor absoluto de 2, que es 2. ¿Se fija? Inmediatamente, apenas uno divide al otro, el máximo común divisor está listo. Bien, esa es entonces la demostración de esta primera propiedad. Sin embargo, esta propiedad, digamos, trae otra cosa consigo. Fíjate que esta propiedad dice otra cosa más. Así que voy a borrar esto porque la demostración ya la hicimos. Ya estamos seguros de eso. Y ahora vamos a ver la segunda propiedad que dice. Además, dice, el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre B y A. ¿Qué significa eso? Que el máximo común divisor es conmutativo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es decir, calcular el máximo común divisor entre A y B es igual a calcular el máximo común divisor entre B y A. Podemos darlos vuelta, podemos girarlos y da lo mismo porque el máximo común divisor es el mismo. ¿Ya? Esta demostración es sumamente sencilla. Mira, supongamos que el máximo común divisor entre A y B, supongamos que este es D.
¿Ya? Entonces, este D tiene que cumplir las propiedades que nosotros sabemos, ¿no? D tiene que dividir a A y D tiene que dividir a B. Y si C divide a A y C divide a B, entonces C tiene que ser menor o igual que D. Porque se supone que el máximo, D es el máximo, así que cualquier otro que divida es más pequeño. Bueno, voy a suponer ahora que el máximo común divisor entre B y A es D', ¿ya? Y vamos a demostrar que estos son iguales. Bueno, si es D', también se cumplen las mismas propiedades, ¿no? D' tiene que dividir a B y D' tiene que dividir a A. Y si C divide a B y C divide a A, entonces C es menor o igual que D'. Ya, de aquí fíjate que la demostración es inmediata porque D divide a A y D divide a B. Como yo tengo que D divide a los dos, D tiene que ser menor o igual que D', por la segunda propiedad de acá. Pero ahora ocurre lo mismo, fíjate, D' divide a A y a B. Por lo tanto, como encontramos un número que divida a A y a B, ese D' tiene que ser menor o igual que D. Como D es menor o igual a D' y D' es menor o igual a D, se concluye que D es igual a D'. ¿Quién era D? El máximo común divisor entre A y B. ¿Quién era D'? El máximo común divisor entre B y A. Ahí está la demostración. Fíjate que es muy, muy sencilla, muy corta. ¿M? Así que esta propiedad me permite conmutar todas las propiedades me las permite conmutar porque da lo mismo el orden, el máximo común divisor va a ser el mismo. Entonces podemos dar vuelta a los números y no hay ningún problema. ¿M? Que es una propiedad bastante sencilla, pero importante al mismo tiempo. ¿Ok? Bien, ahí tenemos un par de propiedades más bien curiosas. Avancemos con la siguiente propiedad, y esta propiedad ya, aquí empieza a ser más interesante. Esto porque ahora ya tenemos algunas propiedades que nos ayudan a calcular un poquito o a facilitar los cálculos de vez en cuando. ¿M? Entonces, esta propiedad me dice, sean A y B números enteros, no ambos nulos, y sea K un entero positivo. ¿Ya? Si el máximo común, bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice la propiedad? Que el máximo común divisor entre K por A y K por B es igual a K por el máximo común divisor entre A y B. ¿Ok? Esa es una A. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Es decir, básicamente yo puedo como factorizar digamos, los números dentro de un máximo común divisor para hacerlo más sencillo. Te fijas, por ejemplo, imagínense que yo quiero calcular el máximo común divisor entre 10 y 15. O sea, claro, entre 10 y 15. Yo sé que el 10 es 5 por 2 y sé que el 15 es 5 por 3. Entonces, ese 5 lo puedo factorizar y esto va a ser lo mismo que 5 multiplicado por el máximo común divisor entre 2 y 3. ¿Te fijas? Porque claro, aquí es 5 por 2 y 5 por 3, que es 15. Y esto ya es más sencillo, ¿verdad? Aquí uno usa simplemente el algoritmo de Euclides. Yo sé que 3 es igual a 2 por 1 más 1 y después 2 es 1 por 2 más 0. Entonces, el máximo común divisor es el resto anterior que es 1. Así que esto va a ser 5 por 1 y eso es 5. ¿Se fija? Entonces, cuando ustedes se den cuenta que tienen como factores repetidos dentro de un máximo común divisor, lo pueden factorizar. Y eso hace que el máximo común divisor tenga números más pequeños. Y eso facilita bastante los cálculos. Insisto, mientras más pequeños los números es más fácil de calcular, ¿verdad? Esa es como la idea de tener esta propiedad. Bien, estas son varias estrategias bien útiles para calcular el máximo común divisor, así que no es malo conocerlo. Bien, vamos a hacer la demostración, ¿ok? Entonces, supongamos, ¿ok? Que D es igual al máximo común divisor entre K por A y K por B, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué se cumple acá? Yo sé que D divide acá por A y que D divide acá por B. Y también, si hay algún entero que divida acá por E y que divide acá por C, o sea, acá por B, entonces C tiene que ser menor o igual que D, porque D es el máximo. Ya, esta es la definición del máximo común divisor. Ahora, de este de acá, voy a necesitar otro para este de acá. Entonces pongamos que D' es igual al máximo común divisor entre A y B. Entonces, por definición, D' divide A, D' divide a B, y si hay algún entero que divide A y divide a B, entonces ese entero es menor o igual que D'.
Ya, la idea es probar que estas cosas son iguales. ¿Ok? Entonces hay una implicación que sale bien rápida y la otra hay que trabajarla un poquitito más, pero la verdad es que es bien fácil. Bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Mira, yo sé, vamos a tomar estas de acá, esa y esa. Yo sé que D' divide a A y que D' divide a B. Bueno, si ustedes recuerdan, cuando nosotros tenemos una divisibilidad, podemos multiplicar por el mismo número y la divisibilidad se sigue manteniendo. Es decir, yo podría multiplicar esta divisibilidad por K y la divisibilidad se sigue manteniendo. O sea, esto es lo mismo que decir que D' por K divide A por K. ¿Se fijan? Esto es por una propiedad. Nosotros la vimos en la clase de divisibilidad. Esta. Y aquí lo mismo, podría multiplicar ambos lados por K y me queda que D' por K divide a B por K. Bueno, ahora fíjate lo que tenemos acá. Si yo tengo un número que divide a K por A y tengo un número que divide a K por B, ese número es menor o igual que D. Bueno, como D' por K divide a por K y D' por K divide a B por K, entonces este D' por K tiene que ser menor o igual que D. Entonces tenemos esa primera desigualdad. ¿Ok? Esa primera desigualdad. Que aquí hay que recordar la propiedad, insisto, la propiedad que ya habíamos visto. ¿Ya? Igual, si no se recuerdan, es bien fácil de probar esto. Vamos a hacer la demostración rápido también, pero es bien sencillo. Mira, si D' divide A es igual a D' por, no sé, por X, por algún entero. Y ahora si yo multiplico a ambos lados por K, me queda que A por K es igual a D' por K por X. Entonces, D' por K divide a por K porque es D' por K por X es igual a por K. ¿Te fijas? Entonces es simplemente multiplicar por K ambos lados y eso es todo. Así que la justificación es bien sencilla. Bien, tenemos entonces esa propiedad. O sea, tenemos esa desigualdad, más bien dicho. Nos falta la otra para cerrar la igualdad, ¿verdad? Bien, entonces vamos a jugar con la otra. Bien, entonces yo sé, fíjate, que D divide a por K y que D divide a K por B, ¿verdad? D divide a K por A y D divide a K por B. Si esto ocurre, entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Si D divide a K por A, entonces K por A es un múltiplo de D, es por ejemplo D por X, algo de ese estilo. Y si D divide a K por B, entonces K por B es D por I, por ejemplo. ¿No? Voy a usar, es un múltiplo de D por I. Bien, eso es lo que sabemos. Bien, ¿qué otra cosa sabemos? Fíjate. Nosotros sabemos que D' es igual al máximo común divisor entre A y B. Por lo tanto, por la identidad de Besut, nosotros sabemos que S de prima es una combinación lineal entera de A y B, ¿verdad? Eso es simplemente la identidad de Besut. El máximo común divisor de dos números es una combinación lineal de los mismos. Entonces, de prima es una combinación lineal de A y B. Entonces, de prima yo lo puedo escribir como A por U más B por B para algún U y B entero, ¿cierto? Bien, voy a multiplicar esta igualdad por K. Entonces, al multiplicarla me queda D' por K es igual a por K por U más B por K por B, ¿verdad? Multiplicamos por K y acá al lado derecho se distribuye. Ya, pero fíjate, ¿quién es A por K? A por K o K por A, está lo mismo porque la multiplicación es conmutativa, es lo mismo que D por X. Entonces, este de aquí yo lo puedo reescribir como D por X. ¿Y quién es B por K o K por B? Mira, K por B es D por I. Entonces, este de aquí yo lo puedo escribir como D por I porque son iguales. Entonces, me queda que D' por K es lo mismo que D por X por U más D por I por B. Fíjate, como tengo de aquí y tengo de aquí, entonces, ¿qué ocurre? Que puedo factorizarlo y me queda que D' por K es lo mismo que D por X por U más I por B. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que D divide a D' por K. D divide a D' por K. ¿Por qué? Porque D' por K es D por un número entero.
Y ahora, si D divide a D' por K, es porque el valor absoluto de D es menor o igual que el valor absoluto de prima por K, ¿verdad? Eso ya lo tenemos. Pero como estamos trabajando con máximo común divisores, el valor D es positivo. Así que ese valor absoluto lo puedo sacar porque D es positivo. Es menor o igual. Y aquí D' es positivo porque es un máximo, un máximo común divisor. Y K también es un número positivo porque eso fue lo que pedimos acá al inicio. Entonces esto lo puedo sacar y me queda que esto es menor o igual que D' por K. Ah, ¿qué tenemos entonces? Que D' por K es menor o igual que D y D es menor o igual que D' por K. Por lo tanto, tienen que ser iguales. D es igual a D' por K. Y ahora la pregunta es, ¿quién es D? ¿Quién es D'? ¿Quién es K? ¿Verdad? Tenemos que empezar a enlistar eso. Entonces, permítanme borrar esto para establecer esto. Bien, ¿quién era D? D es el máximo común divisor entre K por A y K por B. Máximo común divisor entre K por A y K por B. ¿Y eso es igual a quién? A K multiplicado por D'. ¿Y quién es D'? El máximo común divisor entre A y B. Máximo común divisor entre A y B. Y esto es efectivamente lo que queríamos probar, ¿no? Ahí está. Efectivamente podemos, como quien dice, factorizar una, una expresión de este estilo. ¿M? Esa es la idea. ¿Ok? Así que ya con esto está demostrada esta propiedad que es bastante útil y nos va a permitir muchas veces simplificar el valor absoluto porque podemos factorizar. Entonces, eh, es más fácil calcular el valor, el máximo común divisor con números más pequeños. Después, una vez que lo tengamos, es cosa de multiplicarlo simplemente, pero es mucho más fácil eso. ¿Ok? Así que aquí tenemos otra propiedad interesante. Avancemos con otra propiedad. ¿Ya? Esta propiedad también es interesante, ¿sí? Que dice que si yo quiero calcular el máximo común divisor de dos potencias enésimas, eso es lo mismo que calcular el máximo común divisor entre A y B y eso elevarlo a n. ¿Te fijas? Por ejemplo, imagínense que yo quiero calcular el máximo común divisor entre 9 y 81. Yo sé que 9, esto es lo mismo que calcular el máximo común divisor. 9 es lo mismo que 3 al cuadrado y 81 es lo mismo que 9 al cuadrado. O sea, se fijan, los dos números que tenemos son potencias cuadradas. Por lo tanto, esa potencia cuadrada como que podemos sacarla. Es decir, esto es lo mismo que calcular el máximo común divisor entre 3 y 9 y todo eso elevarlo a 2. ¿Se dan cuenta? Como que el 2 lo sacamos afuera. Y ahora fíjate que este de aquí es bien fácil, porque el máximo común divisor entre 3 y 9, como el 3 divide al 9, esto es 3 al cuadrado y eso es 9. Que bueno, era bien fácil darse cuenta de aquí, porque como el 9 divide el 81 ya sabemos que es 9, ¿no? Pero era como para ver la propiedad. ¿Ya? Entonces, podemos hacer eso también como que podemos sacar la potencia afuera. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo la propiedad. También va a ser útil en algunos casos más puntuales. Quizás no lo vamos a usar tanto como en la proposición anterior, pero igual es útil conocerlo. ¿M? Bien, vamos a hacer la demostración. ¿M? Bueno, supongamos que D es el máximo común divisor entre A y B. ¿Ya? Fíjate, entre A y B. ¿Ok? Entonces, por definición, yo sé que D divide A y D divide a B, ¿verdad? Nosotros por definición sabemos que se cumple eso. ¿Ok? Luego, si D divide A es porque A es D por un entero, supongamos K1. Y si D divide a B es porque B es un producto de D por otro entero, por ejemplo K2. ¿Ok? Entonces tenemos algo de ese estilo. Noten ustedes, chicos, que el máximo común divisor entre ese K1 y este K2 es 1. El máximo común divisor entre K1 y K2 es 1. ¿Por qué es 1? Supongamos que no es 1, supongamos que es 2, por ejemplo. Bueno, si el máximo común divisor entre ese K1 y ese K2 no fuese 1, entonces yo podría seguir factorizando D y hacerlo más grande.
¿Te fijas? Pero se supone que D es el máximo común divisor. Se supone que una vez que nosotros tenemos D, no hay otro divisor común más grande. No hay más divisores comunes, de hecho. ¿Ok? Es la máxima factorización que se puede obtener. Por lo tanto, estos de aquí tienen que tener máximo común divisor uno. ¿Ok? Insisto, supongamos que ese K1, digamos, el máximo común divisor entre K1 y K2 no es uno, es 2, por ejemplo. Entonces, si fuese 2, ya, supongamos que el máximo común divisor entre K1 y K2 es 2. Entonces, yo sé que el 2 dividiría el K1 y el 2 dividiría el K2. ¿Mm? Por lo tanto, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Que K1 va a ser igual a 2 por algo, 2 por X, por ejemplo, y que K2 va a ser 2 por algo, 2 por Y. Entonces lo podría venir a reemplazar acá y me queda A es igual a D por K1 y K1 es 2 por X. Y B es D por K2, pero K2 es 2 por Y. Ah, entonces fíjate, como teníamos otro factor común, en realidad el máximo común divisor, ¿qué va a ocurrir acá? Fíjate, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjate que yo tengo que 2D divide A y 2D divide a B, ¿verdad? Claro, se cumple eso. Bueno, si 2D divide A y 2D divide a B, 2D tiene que ser menor o igual que el máximo común divisor entre A y B por las propiedades del máximo común divisor. Pero aquí yo voy a tener que 2 por D es menor o igual que D y eso no es correcto, ¿verdad? Yo sé que cuando se trabaja con números enteros, 2 por D es más grande que D, pero aquí llegué a que 2 por D era menor o igual que D, ¿se fijan? Y eso no es posible. ¿Ok? Entonces, el máximo común divisor aquí tiene que ser uno. Bueno, aquí yo puse 2. Ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué pasa si es 3, si es 4? Bueno, sería cosa de poner un número y hacer la prueba. ¿Sí? Pongan n y demuestren, van a llegar a algo muy similar. Van a llegar aquí que 2n es menor o igual que d. O sea, no, así, está mal. Van a llegar a que n por d es menor o igual que d. Ahí sí. Ya, y eso va a ser incorrecto porque aquí el d digamos, te va a quedar que es más grande que n veces d, y n es positivo, entonces no se puede, ¿ok? O sea, tiene que ser uno, ¿ok? Tiene que ser uno. Ya, ahí hice un pequeño esbozo de la prueba y ustedes pueden terminar esa demostración. Bien, entonces estamos de acuerdo en que el máximo común divisor entre K1 y K2 es uno. ¿Ya? Bien, ¿qué va a ocurrir ahora? Esto es importante, vamos a dejarlo ahí guardado. Bien, entonces ahora volvamos a poner atención acá. ¿Qué pasa si yo esto lo elevo a n? Bueno, al elevar a n este de acá, me queda que a a la n es lo mismo que d a la n por k1 a la n, y al elevar este a n, me queda que b a la n es d a la n por k2 a la n. ¿Se fijan? Luego, ¿qué ocurre? Que el máximo común divisor entre a la n y b a la n es igual a ¿quién? Bueno, esto es lo mismo que el máximo común divisor de quién. Fíjate, a a la n yo sé que es lo mismo que d a la n por k a la n. Así que aquí yo lo puedo sustituir y poner d a la n por k1 a la n. Y aquí en vez de poner b a la n, pongo d a la n por k2 a la n. D a la n, k2 a la n. Ah, fíjate, tengo un factor repetido de n. Entonces podemos factorizarlo. Lo habíamos recién demostramos que si tenemos un factor repetido lo podemos factorizar afuera. Así que esto es lo mismo que dn por el máximo común divisor de K1 a la n y K2 a la n. ¿Ok? Y tenemos eso. Ya, y resulta que este de aquí vale uno. ¿Por qué vale uno? Porque yo sé que el máximo común divisor entre K1 y K2 es uno. ¿Qué significa eso? Que no tienen divisores en común. Ningún divisor en común. Entonces, si ustedes ahora consideran las potencias van a ser potencias de los propios divisores, pero como no tienen divisores en común, no van a haber potencias en común tampoco. Por lo tanto, el máximo común divisor va a seguir siendo uno. ¿Se fijan? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Si el máximo común divisor de estos dos números es uno, significa que no hay divisores en común, aparte del uno, que es divisor de todos, obviamente, ¿no? O sea, no sé, supongamos que los divisores de K1 son P, Q y uno, y los divisores de K2 son X, Y y uno.
Entonces, el máximo común divisor es uno, porque es el único que se repite. Si yo ahora considero la potencia, los divisores de K1 a la n van a ser los mismos, pero elevados a la potencia. Van a ser P a la n, Q a la n y 1 a la n, que es uno. Y los divisores de K2 a la n van a seguir siendo X a la n, Y a la n y uno. Como P y Q y X y Y no tienen nada que ver porque son números completamente distintos, la única potencia que siguen teniendo en común es uno. O sea, el único número que siguen teniendo en común es uno. Por lo tanto, ese máximo común divisor tiene que ser uno. ¿Ok? Si tú tienes dos números cuyo máximo común divisor es uno, las potencias también tienen máximo común divisor uno, porque como ya no tienen divisores en común, al elevar a potencias son potencias de los divisores. Pero como esos divisores no tienen nada en común, tampoco van a ser las potencias, ¿se fijan? Por eso es que este vale uno. ¿Sí? Entonces aquí me queda d elevado a n por uno. Y d elevado a n por uno es d a la n, ¿no? Ya, ¿y quién era d? D era el máximo común divisor entre a y b. Así que esto va a ser el máximo común divisor entre a y b y todo eso a la n. Entonces ahí está demostrado. El máximo común divisor entre a la n y b a la n es el máximo común divisor entre a y b y todo eso elevado a n. O sea, como que podemos sacar el exponente afuera. ¿Ok? Esa es la demostración. Bien, vamos ahora con la penúltima propiedad. ¿Ya? Esta propiedad es, yo creo, es una de las importantes también, ¿sí? Que es la propiedad de reducción. ¿Ya? Es una propiedad que a mí me gusta bastante. Para mí es súper importante, porque esta propiedad nos permite de alguna manera simplificar un poco los números del máximo común divisor. ¿Y qué dice esta propiedad? Fíjate lo que dice. Dice que el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre A y B más un múltiplo entero de A. ¿Ok? Es decir, es el mismo máximo común divisor, pero tú le puedes sumar un múltiplo entero de A. Ahora, ¿por qué esto es útil? Bueno, imagínense que yo quiero calcular el máximo común divisor entre 52 y 30. Bueno, por la propiedad que vimos que vamos a demostrar, esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 30, ¿verdad? Puedo desordenarlo, ya vimos que es conmutativo, y 52 más 30 por menos uno, por ejemplo. ¿Se fijan? Que aquí estoy dejando este y va a ser ese más una potencia entera del otro. Y esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 30, y fíjate que 30 por menos uno es menos 30, y 52 menos 30 es 22. Entonces te fijas que esto se queda más chico. Ah, y ahora yo podría hacer lo mismo, y esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 22 y 30, y le puedo restar 22, por ejemplo, que sería sumar 22 por menos uno, una potencia, o sea, un múltiplo del 22. 30 menos 22 es 8. Y ahora puedo seguir haciendo esto, y esto me queda el máximo común divisor entre 8, y aquí sería 22 más 8 por menos 2. 8 por menos 2 es menos 16, y 22 menos 16 es 6. Entonces te fijas que cada vez nos quedan números más chicos. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría seguir haciendo esto, pero aquí ya podemos usar el algoritmo de Euclides. Yo sé que 8 es 6 por 1 más 2, y sé que 6 es 2 por 3 más 0. Como me quedó resto 0, el máximo común divisor es el anterior, es 2. Entonces el máximo común divisor de ese es 2. ¿Se fijan? O sea, uno se pone a jugar con múltiplos del otro. O sea, como que tú dejas uno fijo, uno deja siempre fijo el más chico, y al más grande uno le empieza a restar múltiplos del más chico para que los números se vayan quedando cada vez más pequeños. Y así sea más fácil calcular el máximo común divisor. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Aquí fíjate que la propiedad dice que le podemos sumar un múltiplo entero de A. Como SK es un número entero, puede ser negativo. Entonces, aquí en realidad tú puedes sumar o restar un múltiplo entero de A. Entonces, eso te permite ir dejando los números más pequeños. Tú puedes tomar el más pequeño, dejarlo y al más grande restarle el más pequeño. Y así ir haciendo que cada vez los números sean más pequeños. Para que así sea más fácil calcular el máximo común divisor. ¿Te fijas? Entonces, por eso se llama propiedad de reducción, ¿ya? Porque nos permite reducir los números de una manera bastante ágil, ¿ya? De una manera bastante sencilla. Bien, vamos a hacer esta demostración.
¿Ok? Vamos a usar la definición aquí, ¿sí? Supongamos que el máximo común divisor entre A y B es D, entonces por definición D divide A, D divide a B, y si hay otro número que divide a A y a B, entonces ese es más pequeño que D, ¿ya? Ese es el máximo común divisor de este. Voy a tomar el otro, ¿ya? El máximo común divisor entre A y B más K por A, supongamos que este es D', entonces por definición D' divide a A y D' divide a B más K por A, ¿verdad? Y si hay otro entero que divide A y que divide a B más K por A, entonces ese entero es más pequeño que D'. Ya, vamos a demostrar esto usando la doble desigualdad, ¿no? Fíjese que ese método se repite bastante para probar propiedades, que uno es menor o igual que el segundo y que el segundo es menor o igual que el primero, entonces la única opción que tienen es que sean iguales. Esa metodología se usa bastante. O sea, ya se han dado cuenta que un montón de cosas la hemos probado así, así que esa metodología es importante. Ya, fíjate lo que tenemos acá. Primero, notemos que D divida A y D divide a B. ¿Ya? Entonces, yo sé que D divide A, eso lo voy a dejar guardado. Además, yo sé que D divide a A y a B. Ah, entonces recordemos, si yo tengo un número que divide a A y a B, entonces divida cualquier combinación lineal entera de esos números. Entonces, si D divide A y D divide a B, D también va a dividir, por ejemplo, a B más K por A, ¿verdad? Porque es una combinación lineal entre A y B. Así que se cumple eso. Ah, entonces fíjate, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Encontramos que D divide A y que D divida B más K por A. Por lo tanto, D tiene que ser menor o igual que D'. Entonces ahí ya tenemos la primera desigualdad. ¿Sí? Ahora hay que probar la que viene como al revés y estamos listos. A ver, voy a borrar esto. Ya. Entonces de aquí ya sabemos que D' divide A. Ya, entonces ahí ya tenemos una parte lista. Yo sé que D' divide A. Eso hay que dejarlo guardado. También sabemos que D' divide a B más K por A. Ya, con eso vamos a tener que jugar un poco. Ya, primero vamos a poner aquí. D' divide A. Si D' divide A, significa que A es D' por algo. Por ejemplo, por K. No, no, bueno, ya puse el K. No, voy a poner otra letra. Por X, por X, por X. Porque como ya está el K aquí, para no confundir. Y además, yo también sé que D' divide a B más K por A. Por lo tanto, B más K por A se puede escribir como D' por otra letra. Por ejemplo, por I. Ya, pero fíjate que aquí este K por A yo lo puedo pasar restando y me queda que B es D' por I menos K por A, ¿verdad? Pero ahora fíjate, sabemos que B es D' por X. Entonces, ese de ahí yo lo puedo reescribir como D' por X. O sea, B es D' por I menos K por D' por X. Y aquí yo puedo factorizar D'. Entonces me queda D', que esto es lo mismo que D' factor de I menos K por X. Por lo tanto, fíjate, B es D' por algo. Por lo tanto, D' divide a B. Ah, entonces fíjate que tenemos D' divide A y D' divide a B. Entonces fíjate, si yo tengo un número que divide A y divide a B, tiene que ser menor o igual que D. Como D' divide A y a B, yo tengo que D' es menor o igual que D. Y aquí tengo la otra desigualdad que me faltaba. ¿Se fijan? Entonces D divide es menor o igual que D' y D' es menor o igual que D. Entonces la única opción que tienen es que sean iguales. D es igual a D'. ¿Y quién era D y quién era D'? D era el máximo común divisor entre A y B y D' era el máximo común divisor entre A y B más K por A. Así que estas cosas son iguales. O sea, esto de aquí son iguales. Así que se cumple efectivamente la propiedad. ¿Mm? Bastante interesante las formas de hacer estas demostraciones. ¿Ok? Bastante útiles. ¿Sí? Esta propiedad es súper útil porque, insisto, nos va a permitir reducir los términos de un máximo común divisor. ¿Mm? Sí, voy a borrar aquí, ¿ya? Porque la demostración ya la tenemos hecha. Pero nos va a permitir reducir los términos de una manera para que queden mucho más sencillos.
insisto, si ustedes quieren calcular, por ejemplo, el máximo común divisor entre menos 650 y, no sé, 48, por ejemplo, ya, de partida yo sé que puedo modificar los signos, así que esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 650 y 48. Ya, eso lo sabemos porque ya vimos al inicio que podemos cambiar los signos como queramos. Ya, estos números son grandes, entonces vamos a jugar con esta propiedad. Esto es lo mismo que el máximo común divisor. Dejamos el más chico y al más grande lo ideal es como restarle un múltiplo del más chico para que quede más sencillo. En este caso, una forma fácil podría ser, le voy a restar 48 por 10. Bueno, le sumaría 48 por menos 10, pero es con lo mismo que restar 48 por 10. Entonces, al 650 le voy a restar 480. Entonces, eso me deja 170, ¿o no? ¿Verdad? 650 menos 480. Ahí me queda 0. Este pide acá al lado, quedan 15. Aquí me quedan 7 y aquí me quedan... Perfecto. Fíjate, inmediatamente los números se hicieron más chicos. Inmediatamente. Ya, si yo no quiero seguir restando, puedo usar el algoritmo de Euclides acá. Pero ya fíjate que inmediatamente el número es mucho más pequeño, entonces ya es más fácil. Puedo seguir restando incluso. Esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 48 y aquí el 170 le puedo restar 48 por 3, por ejemplo. Por 4 no, porque me paso. ¿M? Bueno, por 4 también podría ser, ¿no? Si le resto 44 por, o sea, 48 por 4, 48 por 4, esto es 4, 8, 16, 160 y 8 por 4, 32. Entonces sería 170 menos 192, ¿verdad? 48 por 4 sería 192. ¿M? Y si resto 170 menos 192 es menos 22. Ya, fíjate, esto es más chico. Ah, yo puedo jugar con los signos, así que este menos 22 lo puedo dejar positivo, no hay ningún problema. Y ahora puedo usar este menos 22 para restarle al 48. Esto va a ser lo mismo que el máximo común divisor entre 22 y 48 menos 22 por 2. 22 por 2 es 44. Y 48 menos 44 es 4. Y ya esto es facilísimo. Ahora ya puedo usar el algoritmo de Euclides. 22 es 4 por 5, 20, más 2. Y después 4 es 2 por 2 más 0. Entonces el máximo común divisor es el resto anterior, es 2. Así que aquí el máximo común divisor es 2. ¿Se fijan? Sea, uno aquí puede ir usando distintas estrategias para ir calculando el máximo común divisor. También, si yo no hubiese querido hacer esto, también, por ejemplo, podría haber visto y digo, ah, pero mira, los dos son pares, entonces a lo mejor podría haber factorizado por 2 y adentro haber dejado el máximo común divisor entre 325 y 24, ¿verdad? Factorizamos el 2 y habría que calcular ese máximo común divisor y ahí uno se puede ir apoyando de algunas propiedades, ¿no? Esa es la idea, ir usando todas las propiedades que hemos visto es para que tengamos buenas herramientas para calcular el máximo común divisor y hacerlo ojalá lo más sencillo posible, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven qué propiedad usan, o sea, no es que tengan que usar todas, si a ustedes les gusta una más que otra, a mí esta propiedad me gusta bastante. Yo generalmente siempre calculo el máximo común divisor con esto. Esto y con el algoritmo de Euclides. Lo primero que hago es como reducir el número, dejarlo chiquitito, y una vez que es chiquitito, ya con el algoritmo de Euclides sale bien fácil. ¿Sí? Pero a lo mejor hay otras personas que les gusta usar otro método o solamente les gusta usar el algoritmo de Euclides. Insisto, eso ya depende del gusto de ustedes. ¿Ok? Bien, tenemos una última propiedad y esto sí, vamos a probarlo. Dice acá, esta propiedad es importante en todo caso, la vamos a usar más adelante, pero vamos a probarla. Dice lo siguiente, este es un sí, solo sí. Dice, si C divide A y C divide a B, sí y solo sí, C divide al máximo común divisor entre A y B. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un número que divide a A y a B, ese número también divide su máximo común divisor. Y al revés, si yo tengo un número que divide al máximo común divisor entre dos números, también divide a los dos números. ¿Sí? Es como para los dos lados, para allá y para acá. Ya, vamos a hacer la prueba para allá. Supongamos que C divide A y C divide A. ¿Ok? Si C divide A y C divide a B, significa que aquí el A se puede escribir como C por K1, por ejemplo, y aquí el B se puede escribir como C por K2. Ya. Supongamos ahora que yo tengo que el máximo común divisor entre A y B es D, por ejemplo.
Entonces, por la identidad de Besut, yo sé que D es una combinación lineal de A y B. Es decir, D es A por X más B por Y. Pero fíjate que A lo puedo escribir como C por K1. Entonces, esto es C por K1 por X y B lo puedo escribir como C por K2. Entonces, esa B la puedo escribir como C por K2 por Y. Y tengo C acá y C acá. Entonces, puedo factorizar y queda K1X más K2Y y por lo tanto, fíjate, el C divide al D. ¿Y quién era D? El máximo común divisor. Así que efectivamente, si C divide A y C divide a B, también C divide a su máximo común divisor. Listo. Y la prueba contraria, más fácil todavía. Supongamos que C divide al máximo común divisor entre A y B. Yo sé que el máximo común divisor entre A y B divide a los dos, divide a A y también divide a B. Y ahora, fíjate lo que tengo. C divide al máximo común divisor entre A y B y el máximo común divisor entre A y B divide A. Por lo tanto, C divide A por la transitividad. ¿Se acuerdan que la divisibilidad era transitiva? Si A divide a B y B divide a C, A divide a C. El primero divide al tercero. ¿Se fijan? Entonces yo puedo pasar como en banda y dividir a la. Y lo mismo acá. C divide al máximo común divisor entre A y B y el máximo común divisor entre A y B divide a B. Por lo tanto, C divide a B. Y ahí está la demostración contraria. Ahí partimos de acá y llegamos a que divide allá. ¿Mm? Así de fácil es esta demostración. ¿Ok? Este resultado práctico va a servir en un par de ocasiones, pero sí va a servir para demostrar algunas propiedades, así que igual es importante conocerlo. ¿Ya? Insisto, si un número divide a otros dos, divide a su máximo común divisor, y si tú tienes un número que divide el máximo común divisor, divide también a los números propios del máximo común divisor. Bien, con eso entonces tenemos ya una buena lista de propiedades sobre el máximo común divisor. ¿Ok? Así que con esto vamos finalizando. ¿M? En el próximo video vamos a ver cómo se generaliza este máximo común divisor, pero para varios números, porque por el momento solo sabemos calcularlo para dos números, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero el máximo común divisor de 3, de 4, de 5 números, de cualquier cantidad? Bueno, ahí vamos a ver cómo se generaliza y vamos a tener algunos resultados interesantes. ¿Mm? Así que con eso vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios. Y si no, nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.